Hoy hablamos de cómo puedes mantener tu visión positiva en medio de una crisis, cuando las cosas externas parece que no van bien, como estamos ahora en el tiempo del coronavirus, que se está vaticinando que vienen crisis económicas. Entonces, ¿cómo puedes tú mantener tu visión positiva y además hacer que esa visión positiva realmente sea así? Es decir, que tu proyecto, donde quiera que estés, realmente tenga ese éxito a pesar de esa circunstancia externa, sea como sea y venga lo que venga. Hablamos de esto. Pues ya se está hablando de que vamos a entrar en una recesión económica muy grande, que el Producto Interior Bruto de los países va a bajar muchísimo, que va a haber muchos problemas en cuanto a la economía, que incluso se equipara esto a la crisis que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, escuchar todo eso nos causa miedo, ¿verdad? Es lógico que nos cause miedo, y la razón es que nuestra mente trae todos los recuerdos de, por ejemplo, la crisis del 2008 y de todo lo que nosotros hemos pasado en momentos de dificultad externa donde las cosas se han complicado para nuestro proyecto. Bueno, la verdad es que no tenemos una bola de cristal para poder saber realmente qué es lo que va a ocurrir. Sí es cierto que los expertos en economía así que tienen unos sistemas para poder deducir el comportamiento de la economía, tienen unos métodos de estudio bastante fiables donde pueden saber qué va a pasar, pues bueno, con eso, el crecimiento económico de un país o con los puestos de trabajo y todo lo demás. Pero la realidad todavía no la sabemos, o sea, todo esto son predicciones, predicciones hacia el futuro. Entonces, nosotros tenemos que funcionar con la realidad, con lo que tenemos. Y sí que es cierto que en este momento tenemos que aceptar que tenemos una realidad que es completamente diferente a la de hace 2 meses, por ejemplo, 3 meses, o la del año pasado. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer ante esta realidad? Algo que sea realmente efectivo, que no nos vaya a pasar de idealistas y que no nos meta en el pesimismo. Bueno, una de las cosas que vemos es que no nos vamos a sentar a deprimirnos y a llenarnos de ansiedad, a decir, bueno, madre mía, qué mal van a ir las cosas. Y sí que lo que podemos ver es que ante esta situación nueva, lo que vamos a requerir es de nuevos recursos, de nuevas posibilidades, y por supuesto nosotros vamos a tener que movernos desde donde estamos. Una de las cosas que tienes que tener muy en cuenta es que tu decisión manda sobre tu futuro. O sea que si tú te quedas ahí, deprimido, triste, en medio de todos esos pensamientos de madre mía qué mal me va a ir, realmente eso se va a cumplir. O sea que nuestra decisión, lo que nosotros decidamos, lo que nosotros pensemos, al final es lo que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si yo creo en una cosa determinada, voy a actuar de acuerdo a mi creencia. Si lo que creo es que no hay posibilidades para mi proyecto, las decisiones que tome, lo que haga, los pasos que dé, van a ser de acuerdo a que esto no funciona. No sé si te ha pasado alguna vez cuando dices, ves, ya te lo dije, no iba a funcionar. Y a otra persona la misma circunstancia le ha funcionado muy bien. Entonces, hasta ese punto nos determina lo que hay en nuestra mente. Vamos a ver un poquito más en detalle para que veas cómo funciona nuestra mente. Lo primero que te tengo que decir es que la ansiedad que nos genera todo esto se crea aquí, se crea en nuestra mente, en nuestros pensamientos. O sea que cuando nosotros vemos esa realidad de no voy a poder expandir mi proyecto si es que estaba creando un proyecto nuevo, o en el trabajo que tengo esto se ha terminado, o ahora mismo, por ejemplo, tengo un despido temporal en mi trabajo, entonces no hay muchas posibilidades. Es lógico que pienses todo eso. Entonces es lógico que esos pensamientos, eso
venga ese sentimiento de depresión, de impotencia o de negatividad. Es lógico y tenemos de hecho que darle espacio a que así ocurra. O sea, nosotros no podemos cargarnos de un plumazo todas nuestras emociones. Nuestras emociones están ahí porque son parte de nosotros. Nosotros somos seres emocionales y tenemos que expresarlo. Necesitamos expresarlo. Entonces, una vez que lo hemos expresado y que decimos estoy preocupado, me siento mal, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿eh? Eso es importante. Ahora, quiero detenerme un minuto en qué pasa cuando tú sientes esa ansiedad, para que lo entiendas bien y veas lo importante que es dar el paso siguiente. Cuando tú sientes esa ansiedad, se pone en marcha en tu cerebro varios mecanismos de protección. O sea que en realidad el estrés es un sistema de protección. Nuestro cerebro lo que interpreta es hay un peligro. Por lo tanto, empieza a generar más adrenalina, por ejemplo. Eso hace que haya una ocupación de todo nuestro cuerpo de energía muchísimo mayor que la que teníamos en unas condiciones normales. Y con toda esa energía, con toda esa parte, como he dicho antes, de hormonal, ¿qué es lo que ocurre? Que esa energía, eso no se utiliza para que nosotros podamos ser creativos. Porque una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es que la creatividad, la creatividad a efecto largo, la creatividad que realmente responde a soluciones, porque hay otro tipo de creatividad de supervivencia que viene del estrés, pero no, esta que estoy diciendo, la creatividad que te permite crear cosas a largo plazo, esta realmente viene de que tú tengas la energía y por lo tanto la tranquilidad y el bienestar para poder hacerlo. Entonces, cuando tú dices, vale, las cosas han cambiado y esto hay que hacer otro tipo de solución o tengo que buscar otras salidas, cuando tú primero expresas el estrés y después dices, voy a hacer esto, voy a buscar esas salidas, entonces empiezas a utilizar toda esa energía ya no en tu emoción y en tus sentimientos, sino la diriges hacia un foco, hacia un objetivo y eso es muy importante. Mira, hay casos que he estado viendo recientemente que me han gustado mucho y estuve viendo personas que hacían cosas para poder avanzar en sus proyectos. Por ejemplo, vi un dueño de un restaurante que uno de sus productos que solía vender en Semana Santa, pues claro, al tener el restaurante cerrado, lo que hizo fue contactar con sus clientes principales y además expandirlo en la medida que pudo por redes sociales, que eso siempre se puede hacer, y ese producto lo vendió a domicilio. O sea que tenía un servicio a domicilio, creó ese servicio. Esa, por ejemplo, es una solución creativa. Otra cosa que estuve viendo es que grandes chefs, grandes cocineros que tenían muchas existencias en su restaurante, pues la manera en la que le dieron salida fue que llevaron esa comida a lugares que necesitaban, por ejemplo, lugares donde se atienden a personas con pocos recursos o incluso a médicos y enfermeras que estaban trabajando muchísimo. También estuve viendo gente del campo que tiene toda su cosecha perdida y gente que contactó con ellos, organizaciones, ONGs de ayuda para personas necesitadas que contactaron para recoger toda esa fruta y esos productos y poderlos llevar a esas personas necesitadas. Bueno, pues aquí estamos viendo creatividad en marcha, más allá de esa crisis. Una de las cosas que sí que vemos es que el bienestar es muy amigo de la creatividad. Cuando nosotros damos ese paso, salimos del punto del estrés, podemos crear de manera de servicio, de manera mucho más amplia. Así que, ¿cómo puedes tú mantener esa visión positiva, esa confianza? Bueno, lo primero que dije antes fue, uno, acepta los cambios. Acepta que puede haber un cambio a partir de ahora, de hecho lo hay ahora, y que los cambios no tienen por qué ser siempre negativos, no tienen por qué ser malos. Y a veces ese cambio, esa crisis, una crisis nos pide un cambio, ese cambio que nos ha pedido la crisis, muchas veces lo que hace es
hacernos a nosotros mismos incluso evolucionar como personas y por supuesto como profesionales, como emprendedores. Entonces, merece la pena, lo primero, aceptar esa posibilidad de que todo lo que está ocurriendo ahora mismo y todo lo que va a venir en el futuro va a generar un cambio. Todavía no sabemos cómo, pero nosotros estamos en buena disposición. Ese es un punto importante. Lo segundo es desarrollar pensamientos que te puedan apoyar. Por ejemplo, que tú puedas pensar, vale, si esto se acaba, o sea, si mi negocio lo tengo que cerrar y entonces tengo que pensar en otro tipo de situación o diversificarme o qué es lo que puedo hacer. Entonces, mantener ese sentido de seguro que hay algo bueno que me va a venir, o seguro que hay algo interesante o próspero que me va a venir. Si yo tengo desarrollo ese sentimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que voy a tomar decisiones y voy a actuar de acuerdo a ese sentimiento. Entonces es mucho más fácil que vea oportunidades donde cuando tengo estrés no soy capaz de verlas. Una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es que el estrés se genera en nuestra mente, la ansiedad se genera siempre en nuestra mente. Nosotros estamos pensando sin cesar todo el día. Tenemos miles, millones de pensamientos en cada momento. Y una de las cosas que se ha visto es que el 90% de nuestros pensamientos son repetitivos y ocupan la mente constantemente de una manera repetitiva que a veces parece muy complicado quitarla, quitar esos pensamientos de nuestra mente. Entonces, esos pensamientos que son repetitivos, además, la mayor parte de las veces se refieren o al pasado o se refieren al futuro, a cualquiera de los dos. Y claro, si se refieren al pasado, son cosas que nosotros ya no podemos modificar, porque lo que hicimos lo hicimos y lo que no hicimos no lo hicimos. Si se refieren al futuro, son elucubraciones, son vaticinios que estamos haciendo y que todavía no han ocurrido. Decimos, pues va a pasar esto, pues la crisis va a ser tremenda, porque va a pasar lo otro. Sí, sí, va a pasar, pero ahora estamos aquí, todavía no tenemos todo eso que estamos imaginando. Entonces, la realidad, y esto es algo que tienes que tener en cuenta, es que nunca podemos hacer nada con respecto al pasado ni con respecto al futuro, pero sí podemos hacer siempre con respecto al presente. Nosotros podemos crear esa actitud, podemos crear esos pensamientos positivos ahora, en este momento presente. Esos pensamientos positivos son los que nos van a generar un buen futuro, como te he dicho antes. Entonces ahí te propongo dos soluciones. Una que seguro que la conoces y es que los pensamientos repetidos negativos, los que sean negativos, que los sustituyas por positivos. Me vas a decir, ya, pero esos entran en choque con creencias a veces que yo tengo, eso no funciona tan fácilmente. Y yo te digo ante eso, mejor es que lo mantengas el pensamiento positivo y más en estas circunstancias, aunque choque, que sigas con tu pensamiento negativo ahí. Una de las formas que yo lo solía hacer, que esto lo he hecho durante años, es que he puesto post-it en mi casa. He pegado pequeños papelitos con pensamientos positivos que yo quería mantener. De tal manera que cuando tenía alguna historia de esas negativas que nos cogen a todos, porque todos pues pasamos por alguna de esas, en algún momento miraba aquel escrito chiquitito, aquella notita, y volvía a ese pensamiento positivo. Así que eso es una manera que lo puedes hacer como recordatorio. Por ejemplo, yo aquí en mi ordenador, en mi computadora los tengo, tengo pensamientos positivos que quiero mantener, que están ahí, y me gusta mucho porque como la computadora, el ordenador lo utilizo muchísimo, pues veo y digo, muy bien, vuelvo a recordar eso. La parte que tiene esta positiva es la repetición. Se necesita repetición para crear un hábito. Si tú quieres tener el hábito de tener pensamientos positivos, necesitas repetir eso, de vez en cuando. Claro está, hay que hacerlo también con cabeza, es decir, no repetirlo simplemente como algo vacuo, algo que no tiene sentido, vacío, ¿no? Sino que necesitas darle un sentido a ese pensamiento positivo. Por ejemplo, si lo que queremos es mantener que de esta crisis voy a salir muy bien y que a pesar de todo yo voy a encontrar muy buenas oportunidades en el futuro, ahí te puedes agarrar a una experiencia positiva que hayas tenido en el pasado, donde tú saliste adelante a pesar de una crisis.
y eso te puede ayudar mucho, ¿vale? Esa es una manera. Y después también cuando tengas esos pensamientos repetitivos ahí, venga y dale, que no puedes con ellos, cambia de actividad, haz otra actividad. Y si es una actividad relajada, mejor que mejor, la que sea, la que la circunstancia te permita en ese momento. Puedes cambiar de actividad, hacer algo que te relaja, que te gusta a ti, que te cambia, pues a lo mejor regar una planta, o sea, tan fácil como eso, o simplemente atender a tu hijo, cualquier cosa que tú veas que pueda ser, que te haga cambiar ese chip, ¿no?, de negatividad que tienes ahí. Y lo último es comentarte algo, una idea que me gustaría que te llevaras, y es la evidencia de que vamos, esto es algo más que evidente, que ninguna crisis que ha tenido la humanidad ha dejado de solucionarse. Y además la humanidad siempre ha salido adelante y bien. O sea, tenemos nuestro nivel de progreso físico es muy alto. A otros niveles todavía nos queda mucho que aprender. Pero al menos nuestro nivel de progreso, de posibilidades que tenemos de vivir bien, es grande, mucho más que pudiera ser en el siglo XIII, por ejemplo. Entonces ha habido muchas crisis de entonces acá, así que salimos siempre adelante de las crisis. Hay un artículo que me encontré buscando información para grabar este vídeo, y este artículo dice que el artículo se titula así: 18 sectores a los que favoreció la crisis. Habla de la crisis del 2008, la famosa crisis del 2008, en la que se perdieron tantos puestos de trabajo y hubo tantas dificultades. Me llamó muchísimo la atención encontrar este artículo porque tocaba todos los campos. Por supuesto, desde la economía, el ocio, todos los campos, los servicios. Vi dos cosas que me gustaron. Una fue que había habido una expansión enorme de los servicios que tenían que ver con compartir. Por ejemplo, a partir de ahí surgieron los servicios alternativos a los taxis, como Cabify y Uber, o el compartir en viajes, en coches, lo de BlaBlaCar, este tipo de cosas. Y también otra fue las compras por internet, que subieron como un 50%. Claro, porque tiene menos gastos el estar por internet que estar en un lugar físico. Entonces piensa en tu proyecto, piensa en qué posibilidades puede tener para este futuro que se nos avecina, pero con esta mentalidad, con una mentalidad amplia, con la mentalidad de que es posible, que tengas buenas posibilidades, de que sí, de que es posible, como te he dicho, que puedas expandir, que puedas crear, que puedas encontrar otros horizontes, que puedas desarrollar otros aspectos de tu proyecto que a lo mejor no habías considerado, o incluso complementarlo con algo que tú no habías pensado hasta ahora. Así que bueno, espero que te pueda servir lo que hemos hablado hoy, cómo poder mantener esa visión positiva en este tiempo de crisis. Y nos seguimos viendo por aquí. Hasta pronto.